Bienvenidos amigos de Contrapunto TV, mi nombre es Daniel Castillo Briones y a nombre de Enrique Villarreal tengo el gran honor de entrevistar el día de hoy a Beatriz Pajés, la directora de la revista Siempre, una gran periodista de las referentes en nuestro país, pero también con una carrera política muy importante. Bienvenida. Gracias, Beatriz. Daniel, encantada y muchísimas gracias a Contrapunto. Gracias. Pues el tema que nos mueve hoy es qué pasó con el PRI en las elecciones. ¿Y qué está pasando con el PRI ahora? Mucha gente está un poco con el discurso que pasó en el 2000, ¿no? Que parece que el PRI va a desaparecer, que ahí se acaba el partido. Y pues por esta parte parece como que el shock ahora fue más fuerte que en el 2000. No sé cómo lo veas Sí, tú. sin duda, sin duda, sin duda. Sí, yo creo que el golpe, la derrota en este caso, yo creo que fue, por supuesto, mucho más grave y mucho más trascendente que la que tuvo el PRI en el año 2000, bajo condiciones, por supuesto, totalmente distintas. ¿Por qué es más grave? Porque te acordarás, Daniel, que en el 2000 el PRI conservaba una serie de posiciones dentro de las gubernaturas de la República Mexicana, tenía muchos gobernadores, tenía muchos congresos locales, tenía muchos alcaldes, tenía una posición muy importante también en su momento dentro del Congreso Federal y sin embargo en esta ocasión realmente la disminución de gubernaturas, la presencia del PRI en los congresos locales pues se disminuyó sensiblemente. Yo creo que a partir de esta derrota, bueno, pues el análisis y la toma de decisiones que se tengan que dar dentro del PRI, pues tienen que ser al tamaño precisamente de la gravedad en la que se encuentra. Yo creo que tú preguntas, bueno, ¿se va a morir? ¿Va a permanecer vivo? Yo creo que todo depende de las decisiones que vayan a tomar quienes tengan que tomarla para reformar, para reconstruir al PRI. Muchos han hablado también si se trata únicamente de hacer un cambio de logotipo, de hacer un cambio de nombre. A mí me parece que eso sería una mera simulación. A mí me parece que las condiciones exigen una reconstrucción conjunta, integral, con una gran visión, sin duda muy compleja. Y por supuesto yo te diría que la primera condición sería que sin simulaciones. Claro. Yo creo que al PRI le pasa lo que le pasó a estas grandes ciudades, ¿no? Que se reconstruyeron de cero como Londres o Chicago. ¿Sí? Y entonces ahorita es la gran oportunidad del PRI para realmente convertirse en un partido moderno, ¿no? Fíjate que cuando andábamos nosotros haciendo campaña en la Ciudad de México, donde tú sabes que desde hace un buen rato el bastión. No hay PRI, no hay PRI Ciudad de México. Yo lo comentaba mucho a los ciudadanos, a los electores, a lo que queda del PRI en la Ciudad de México, que sería mejor estar en cenizas, porque sobre las cenizas efectivamente tú puedes construir algo distinto, algo nuevo, algo transformador, a tener que arrastrar todavía con lo que queda, porque muchas veces lo que queda es malo y es efectivamente lo que constituye un lastre y es lo que implica todo un peso que te impide reconstruir, avanzar, transformar, modernizar. Yo creo que en este momento el PRI exige muchas cosas, pero entre otras, a mí me parece que si tú pretendes hacer un PRI distinto, siglo XXI, nuevo milenio, con los mismos rostros, con las mismas gentes, con los mismos lastres, no vas a llegar a ninguna parte. Pero también es un poco, quizá, producto de las redes sociales y de la percepción que tiene la gente cuando habla de todos los años que tiene el partido y siempre el mismo. Realmente el PRI, no podemos hablar del mismo PRI del cardenista que del PRI de los 70s, que del PRI de 1998 a la fecha, que realmente pues ha ido cambiando inclusive en la escena política, se ha ido moviendo a la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ese es el gran problema que tiene el PRI, efectivamente, que ha traicionado y ha renunciado a sus principios fundamentales, a sus principios doctrinarios. Tú sabes que es un partido que es el único partido en México que es consecuencia de tres movimientos sociales muy importantes. Es decir, finalmente lo que tú encuentras en los documentos básicos del PRI es lo que heredamos del movimiento de independencia, de los sentimientos de nación de Morelos, es lo que heredamos de las leyes de reforma con Juárez y es lo que heredó el PRI de la Revolución Mexicana. Es el único partido producto de tres grandes gestas históricas que conforme fue avanzando el tiempo
tiempo el mismo PRI fue traicionando esos principios y la consecuencia es eso, un PRI que está absolutamente desdibujado, que carece ya de una ideología definida frente a su electorado, donde el electorado ya no sabe exactamente lo que es, qué eres. ¿Eres un partido de centro izquierda como naciste, socialdemócrata como te defines en tus documentos? ¿O eres, como tú bien dices, Daniel, un partido conservador, más conservador que el mismo Acción Nacional, ¿verdad? Calificado así, e incluso más neoliberal que los neoliberales? Y esto obviamente implicó un darle la espalda a sus principios básicos. El fundamental, buscar justicia social, entre muchos otros. Claro, y es la confusión del electorado por decir, oye, pues el PAN y el PRI pues están como que en la misma espectro político, ¿no? Sí, claro. Y de repente surge Morena que retoma todo esto, ¿no? Toda esta... Yo te diría que lo que hizo Morena y lo que hizo específicamente López Obrador de manera muy hábil fue desvalijar, vaciar de contenidos al PRI y llevárselos. Porque estos héroes de los cuales presume López Obrador que ha convertido en su guía política y espiritual, como son Morelos, como son Juárez, pues bueno, son los héroes del priismo, ¿no? Claro. Y sin embargo ahora, bueno, pues ya se los llevó de manera muy hábil, pero además, ¿sabes qué es lo más delicado de todo? Que el PRI no supo defender esos contenidos ni a esos héroes. Porque los fue abandonando un poco, ¿no? Sí, claro. Desde la época de Salinas se fueron abandonando estos viejos íconos los abandonó y de alguna manera también los traicionó, ¿eh? Porque yo te platico simple y sencillamente el caso de Plutarco Elías Calles. Yo se los digo a los mismos compañeros priistas. No puede haber peor cosa en la vida que tú te avergüences de tus padres y te avergüences de tus orígenes. Y el PRI llegó un momento en que llegó a avergonzarse de Plutarco Elías Calles. Yo te lo digo porque cuando yo era secretaria de Cultura nos costaba mucho trabajo conmemorar un aniversario luctuoso de Plutarco Elías Calles. Pues el fundador. Es decir, el fundador. Trataban de esconderlo y tratan de esconderlo precisamente como consecuencia de las campañas denostadoras que han hecho desde la oposición. Sin embargo, hoy tenemos que el que también se llevó a Calles o está de alguna manera emulando a Calles es precisamente el principal dirigente de Morena. Claro, se están apropiando del espíritu. Digamos, exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que sigue con el PRI? Estamos platicando antes del programa que pareciera como que el PRI es como esta persona que acaba de tener un accidente y está así como que no cree lo que pasó, como que está inmóvil, sí, como que no está actuando. No, es que sí está inmóvil, sí está inmóvil, porque me parece que se está perdiendo un tiempo precioso, es decir, al día siguiente después de la elección, el PRI debió de haber iniciado toda una serie de trabajos no solamente para la reflexión, porque siempre dicen que están en la reflexión. Bueno, la reflexión es prácticamente estar dormido, estar en la inmovilidad. Y a mí me parece que en este momento es muy delicado, porque mira, a mí me parece que hay dos líneas paralelas que tendrían que correr de manera conjunta. Por un lado, tienes que, ahorita el PRI está entretenido, está preocupado, está confundido, no sabe qué hacer con su problemática interna, ¿no? Es decir, el PRI tiene que renovar dirigencia en agosto del 2009, ¿no? Entonces, en este momento está ocupado, no sabe cómo hacer esa renovación, ¿verdad? Tiene también la necesidad de renovar una serie de comités directivos estatales que ya se vencieron, que debió de haber renovado el entonces dirigente Enrique Ochoa y que no lo hizo, y que bueno, ahora es parte de esta complejidad. Están también pensando y reflexionando sobre la democratización interna del partido. Pero me parece que hay otra línea que corre paralela, Daniel, y que es muy importante, yo te diría que tan o más importante que la otra es, ¿qué posición debe de tomar en este momento al PRI frente a lo que viene, frente a un gobierno que ganó con 30 millones de votos, que se quedó prácticamente con el control absoluto del Congreso Federal, con una buena cantidad de congresos locales y que además ya en este proceso de transición está tomando una serie de decisiones que ponen en riesgo la democracia, los derechos humanos,
simplemente ve el tema del nombramiento de los futuros coordinadores estatales que están poniendo en riesgo el pacto federal, el federalismo, la autonomía de los gobernadores, que están la desconcentración o descentralización de las dependencias federales, que está atentando contra los derechos humanos de las familias, porque pues esto simple y sencillamente promete la división y el desmembramiento de la unidad familiar. Tú te vas a Chihuahua, tú te vas a Morelos, es decir, y otra serie de temas, por ejemplo, el tema ahora de la violencia, de las víctimas, de este sí al perdón, sí al olvido, pero no al perdón, que está poniendo en grave riesgo la aplicación de la ley de la justicia. Entonces, bueno, el PRI debe de estar en eso. ¿Y no será que Morena recogió este sentimiento popular, nada más que ahora no sabe cómo bajarlo? Porque claro. vemos que se está desdiciendo de muchas cosas. Bueno, ¿no? sí. Mira, a mí me parecen dos cosas. Primero, que los primeros sorprendidos por el resultado electoral fue Morena. Es decir, ellos sabían que López Obrador iba a ganar, pero no de la forma como ganó. Es decir, este famoso carro completo. Porque además esto dejó, curiosamente, la democracia terminó matando la democracia. Así es. ¿No? Es decir, sí, se respeta como debió de haber sido y como debe de ser un resultado electoral, pero finalmente este avasallamiento te dejó sin contrapesos. Un fenómeno Hugo Chávez, más o menos. Un fenómeno Hugo Chávez. Entonces, sí. Si me permites, sí, claro, vamos a un corte rapidísimo. No claro, pierdas el hilo porque está No. interesantísimo. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya estamos de regreso con Beatriz Pajés. Me comentabas, Beatriz. Sí, te comentaba, me estabas preguntando acerca de estas contradicciones que hay en el gobierno entrante o en que ha de alguna manera retomado algunas políticas del gobierno actual y que tal parece que entra en contradicción con lo que han venido diciendo en campaña. Pues ¿no? una cosa es el Morena de hoy al Morena de hace 6 meses, ¿no? Sí. Inclusive en el discurso. Bueno, es que hay un viejo dicho que nos decían las abuelas, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Ahora mira, esto apenas empieza realmente, porque fíjate un caso de lo más reciente, lo que está sucediendo con estos foros sobre la paz y reconciliación nacional, ¿no? Donde, por un lado, bueno, López Obrador pues fue a decir ahí a Ciudad Juárez, Chihuahua, que olvido... y perdón, pero no olvido, pero no olvido, ¿no? Pero bueno, es decir, se está enfrentando, has visto todos los reclamos que le han estado haciendo las víctimas, tanto en Chihuahua como en Michoacán. Bueno, es lógico, lo que una víctima exige es fundamentalmente justicia. Y a mí me parece que si comete el error el próximo gobierno de quedarse en la retórica, de quedarse en una posición eminentemente romántica, de pretender reconciliar al país simple y sencillamente a través de esta frase, porque así lo dice un líder, a mí me parece que el próximo gobierno va a entrar en una problemática muy complicada. Ahorita precisamente platicando con una organización que está dedicada a defender a las víctimas, me decía, bueno, es que si no se aplica la justicia, simple y sencillamente a lo que vamos a llegar va a ser a que estas gentes apliquen la ley por propia mano. Nos vamos a encontrar con linchamientos y nos vamos a encontrar con una guerra civil y sangrienta, tal vez tan o más delicada la que estamos viendo en este momento con el crimen organizado. Y lo que me preocupa es los comentarios de la gente, ¿no? Cuando sacan estos videos de linchar a un supuesto ladrón, y como la gente, qué bueno, dices, uy, cuidado, porque esto puede degenerar muy rápido. Mira, el linchamiento simple y sencillamente es producto de una sola cosa, es del vacío de ley, del vacío de autoridad. Y a mí me parece que un tema tan delicado como es este tema de las víctimas de guerra, de la guerra del narcotráfico, del crimen organizado, si lo primero que no hace el próximo gobierno es fortalecer, corregir este sistema judicial que tenemos, infiltrado por la corrupción. Profesionalizar a las policías. La capacitación que tienen que ver, si no hay capacitación de policías, de Ministerio Público, si no hay un combate a la corrupción dentro del sistema judicial, si no hay un fortalecimiento de la justicia en México, no va a poderse llevar justicia a quien la necesita. Y este es otro tema de que realmente habrá que tumbar todo el sistema como está y refundarlo bien. Si es necesario, me parece que sería lo más conveniente. Sobre todo el tema de las policías, que es bien preocupante. Por supuesto. Gente que no sabe ni leer y que ya está agarrando un arma, pues es bien difícil. Entonces, ¿no? yo creo que, mira, la primera de estos foros, que a mí me parece que está muy bien que los hagan, pero creo que estos foros primero debieron de haber estado dedicados precisamente a eso, al fortalecimiento del sistema de justicia. Y una vez que tengas ya todo en la mesa de de qué manera vas a fortalecer esto, entonces sí ir con las víctimas, ¿me entiendes? Porque de entrada, decirle a las víctimas o pedirle a las víctimas, además de todo lo que han sufrido por la pérdida del hijo, por la pérdida del padre, por la pérdida de lo que sea, todavía le estás exigiendo a ellos, a los que han tenido todo este proceso de sufrimiento, todavía perdonar al delincuente, perdonar al autor del que te ha destruido tu vida y tu intimidad, me parece muy delicado. Yo creo que lo peor es cuando les dicen, ok, a fin de cuentas no le va a pasar nada a él, ¿no? Claro, la impunidad. Y todo lo que esto genera, porque además tú sabes que tanto la corrupción como la impunidad son como la humedad. Es decir, esto penetra y logra inundar todos los niveles de la sociedad. Entonces la impunidad no solamente va a ser para el delincuente, la impunidad va a ser también para el juez, para el policía, para el agente del Ministerio Público. O para el ciudadano. Para todos. Y esto va a ser va a permitir que se repliquen los actos delictivos, ¿no?
Así es, porque los ciudadanos se indignan mucho, y lo vemos también en las redes sociales, cuando los multan por pisar una marimba, y entonces, pues es que estás violando la ley a fin de cuentas, ¿no? Lo que le hace falta a México es la aplicación y el respeto a la ley. En todos los niveles. Lo que le hace falta a México es cultura de la legalidad. Me parece que por ahí tendréis parte de la solución de toda esta violencia y de todo este caos, de toda esta ingobernabilidad, de toda esta crisis política y democrática que vivimos, es que en México no se respeta la ley. Ahora, la gente culpa al PRI de eso. Pero esto no es algo que realmente ya está en la sociedad, ya es una parte de... Bueno, sí, claro, es decir, finalmente, de manera injusta, por supuesto, el PRI se ha convertido o la sociedad ve que el PRI es el resumen. El villano favorito. Claro, por es el ¿no? resumen y es el representante y el símbolo de la corrupción y de la impunidad, con justicia o sin ella. Por supuesto, el tema es mucho más profundo y lo vamos a ver en el próximo gobierno. Vamos a ver ahí, a la sociedad va a comenzar a quedar claro que no solamente es un partido, ojalá que fuera el PRI el que tuviera el monopolio de la corrupción y de la impunidad. No, es un problema mucho más extendido, mucho más grave. Implica, como tú bien lo dices, Daniel, al país completo, a la sociedad completa. Y ahí hay que trabajar desde los cimientos y las estructuras más profundas. Ahora, Beatriz Pajes, como periodista, tiene una labor bien complicada. A pesar de ser priista también, ¿no? De pertenecer, yo he leído un par de columnas tuyas bien críticas sobre el PRI, ¿no? Sobre esto que está pasando. Sí. Y eso es súper interesante. ¿Qué es lo que debería hacer el PRI en este momento? Porque si nos esperamos hasta el 2009, me parece que pasa demasiado tiempo, claro, que están perdiendo... Claro. Se pueden diluir inclusive en ese momento. Mira, sí, ¿no? Ciertamente estoy muy consciente de ser una priista, llamémosle sui generis, una priista que de alguna manera escapa a la cultura tradicional, a la disciplina tradicional del PRI. Pero a mí me parece que a un partido, como en la vida misma, lo peor que te puede ocurrir es que no haya autocrítica. La cancelación de la autocrítica, el vivir dentro de tu propio ego y mirándote el ombligo, me parece que esto no te permite caminar, no te permite evolucionar. Sí, he sido crítica con el PRI y lo voy a seguir siendo, me toleren o no me toleren, porque yo creo que si se quiere llevar al PRI a la tumba final, lo único que hay que hacer es no criticar y no hacer un análisis objetivo, frío, porque aquí lo interesante es poder lograr que un PRI, que un partido que es, insisto, consecuencia de un proceso histórico importantísimo y que ha representado y que ha sido tan importante en la construcción de instituciones, porque si tú revisas gobierno por gobierno del PRI desde las épocas más remotas de los gobiernos priistas, te encuentras con una construcción impresionante de instituciones que no han hecho ni el PAN como gobierno, y vamos a ver si ahora Morena como gobierno lo hace. Es decir, el PRI con todos sus defectos y todos sus demás, las bases del país, construyó a esta nación, la nación moderna la construyó el PRI. Lástima que el PRI no ha logrado corregir lo más importante, que es el tema de la conducta de sus más altos funcionarios. Por ahí se tendría que empezar entonces, por establecer un código de conducta estricto. Sí, y ser exigente consigo mismo. El PRI tiene que ser exigente consigo mismo. El primer vigilante de sí mismo tiene que ser el PRI. El PRI debió de haber sido desde hace mucho tiempo, cuando llevó a gobernantes al poder, tanto en los estados como a nivel presidencia de la República, el principal crítico de los gobernantes, de sus gobernantes, y los que debió haber llamado a cuentas es el PRI. Ahí es donde está. Ahí faltó la fuerza, ¿no? Como ahí que la gente se quedó con ese... Porque resulta que ahora ser disciplinado es tolerar la corrupción de tus gobiernos. Eso es un error que estamos pagando. Aunque este gobierno metió a muchos gobernadores a la cárcel. Sí. Creo que hasta rompieron récord en eso, ¿no? Sí, pero tardíamente. Debería ser más rápido, más fuerte. Tardíamente. Te menciono el caso Veracruz, con Javier Duarte. Bueno, es que Javier Duarte es... ¿No? Bueno,
el Sí. símbolo de los símbolos ya, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es decir, ¿cuántos meses? ¿Desde cuánto tiempo antes de que se llevaran a cabo las elecciones intermedias se sabía y se denunciaban de mil maneras todos los excesos, todos los escándalos de Javier Duarte? Lo que se debió de haber sido de manera inmediata es haber llamado a cuentas y que el mismo gobierno llamara a cuentas al mandatario veracruzano. Pero pasaban los meses y pasaban los días y no ocurrió nada. Y entonces quienes aplicaron, quien tomaron medidas fue el electorado, Daniel. Claro. Entonces, bueno, como ese caso, hay muchos otros Sí, casos. quedó la percepción de que fue por Yunes, no por el gobierno. No, que y se quedó actuó, la ¿no? impresión de que había tolerancia y que había complicidad y se dejaron correr una serie de rumores sobre la complicidad entre el gobierno local y el federal. Entonces, bueno, eso dio al traste con la elección, ¿no? Ahora, ¿esto es más percepción que realidad o cómo ¿La es lo corrupción? que está? No solamente la corrupción, sino lo que la gente piensa del PRI hoy en día. Bueno, yo creo que son varias cosas. Por un lado, el no haber hecho como gobierno lo que te tocaba hacer. Y por el otro lado, obviamente, una campaña que no es reciente de la oposición, ¿verdad? Que vamos, yo te diría que tiene una buena cantidad de décadas. Simplemente yo te menciono desde los 60s, ¿verdad? Que distintas fuerzas políticas en la oposición han venido construyendo un discurso en contra del PRI, una imagen negra, una historia negra en contra del PRI, donde por supuesto hay verdades, pero también hay medias verdades y hay mentiras absolutas, ¿no? Pero bueno, aquí el problema es de que, insisto, el PRI, quienes han gobernado al país como representantes del PRI, no han hecho lo suficiente para enfrentar esa historia negra. Ahora, yo platicando con alguien que sabe de mercadotecnia en su momento, hace unos meses, antes de las elecciones, me decía, lo que pasa es que el PRI es una marca muy pesada para José Antonio Meade, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer con la marca PRI? ¿Hay que conservar el PRI, refundarlo? ¿Hay que cambiar el nombre? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el PRI vuelva a ocupar un lugar? Mira, en la escena para política? empezar, yo tengo la sensación de que la candidatura de José Antonio Meade fue mal construida, nació mal de origen, porque el PRI entró en un conflicto entre si debía de ser un candidato ciudadano o si tenía que ser un candidato totalmente arropado y identificado con el PRI, ¿no? Ahí en esa polémica, en ese debate, en esas dudas, ahí ya comenzaste a provocar un conflicto en la candidatura, ya la rompiste, ¿no? Un poco lo que pasó con Madrazo en su momento, ¿no? Sí, naturalmente. Entonces, bueno, ya creaste dentro del priismo algunas dudas y algunos lo apoyaban, otros no lo apoyaban. Yo creo que ahí debió de haberse tomado desde un principio una definición muy clara que no se tomó. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que como estaban las cosas, José Antonio Meade debió de haber hecho incluso, si pudo haber asumido una candidatura absolutamente priista, como en otros momentos de la historia del PRI la hubo, también en otros momentos con candidatos eminentemente priistas, esos candidatos hubo un momento en que marcaron una línea, una frontera muy clara entre quien estaba gobernando y ellos, entre el presidente en turno y ellos. Y creo que eso es lo que le faltó a José Antonio. Creo que lo quiso hacer, pero no fue tan claro. A lo mejor fue no fue tan tardío. claro, no fue tan contundente, a lo mejor sus principios personales, es un hombre de lealtades, no le permitieron tomar esa decisión y prefirió cargar con los costos. Pero me parece que sí debió de haber hecho marcada esa división. ¿Cómo vemos al PRI en 6 años? Bueno, es que todo depende. ¿Hay facciones en el PRI que lo quieren ver en diferentes rumbos? Es que hace un rato tú me preguntabas, y incluso te había comentado, es de que, ¿qué quieres hacer del PRI? Aquí, esta es una gran pregunta. Porque bueno, ya este espectro político ya está ocupado por Morena. Bueno, ¿Qué es lo que va a hacer el a ver, PRI ahora, para diferenciar? ¿quieres volver a
a tener la confianza de la ciudadanía, oye, lo que tienes que hacer son cambios muy radicales y definitivos. Desde los estatutos. Yo te diría, sí, de los estatutos, pero yo te diría que tendrías que incluso no solamente ser leal a tus principios básicos, sino incluso darles una posición de más vanguardia a tus principios básicos. Porque es cierto, yo te diría, es muy importante que el PRI vuelva a identificarse con sus orígenes, pero también es muy importante que traslade esos orígenes al siglo XXI, al nuevo milenio. Porque hay temas, Daniel, que no ha abordado el PRI y que preocupan a esta sociedad moderna. Temas, por ejemplo, aborto. ¡Qué miedo al tema del aborto! Claro, oye, el miedo del PRI al tema del aborto es una actitud, yo te diría, mucho más conservadora que el panista más religioso. Claro. El PRI es un partido que cree en el Estado laico, que cree en la división Estado-Iglesia. Y diría yo, gracias a Dios, porque qué buena falta nos hace un Estado laico, en serio. Y que desde ahí debió de haber construido el tema del aborto. El tema del aborto no es un asunto religioso. Vamos a dejarlo en el aire, el tema del aborto. Y regresamos. Y regresamos. Vamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Y entonces seguimos con el tema del aborto, y no nada más del aborto, sino todo esto del Estado laico que es tan importante y que lo hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿es cierto? Cierto. Entonces, yo te comentaba, vamos, un partido que en sus documentos básicos está claramente establecido como en la Constitución mexicana. Como el mismo Juárez lo dijo, ¿no? También. Vamos, que en México es un Estado laico, que el PRI tiene que practicar la laicidad del Estado en todas sus creencias y políticas públicas, etcétera. Bueno, el tema del aborto le han tenido miedo, y tan le han tenido miedo que el PRI ha quedado al margen de un discurso inteligente, vanguardista, donde no se trataría de salir a la calle y decir aquí vamos a abortar todos, ¿no? Digo, eso sería, por supuesto, un contrasentido, es decir, sería una cosa irracional. ¿No sería un poco apostar a la madurez del ciudadano? No, y sería, mira, es un tema de salud pública, donde independiente, por supuesto, estamos apostando a la madurez del ciudadano y estamos apostando a la educación del ciudadano. En Aunque ese sentido, tenemos muchas reglas que y a la nos dicen información del que no nos ciudadano, consideran maduros para tampoco, que ¿no? pueda tomar la mujer Claro. una decisión educada, informada, inteligente, responsable, pero que si la respuesta es sí, pueda contar con los servicios de salud para que no muera en el intento. Claro. Tú sabes los altos índices Claro. que hay de mortandad por esa razón. Por infecciones Entonces, posteriores a la bueno, operación. y otros temas, por supuesto, te menciono el tema del calentamiento global. Estamos al margen del tema de los grandes avances científicos, de los grandes avances tecnológicos. No sabemos qué piensa el PRI sobre el tema de la energía alternativa. No sabemos qué piensa el PRI sobre el tema de la biogenética. Es decir, el PRI se ha quedado a la saga, al margen de una serie de temas que en este momento preocupan a la sociedad siglo XXI. Eso es lo que tendría que... O que deberían de preocuparnos, y a veces por supuesto. la gente no como que lo siente todavía ajeno, ¿no? Claro. O que, bueno, un partido para eso está, precisamente para poder introducir ciertos temas dentro del debate social, ¿no? Y apostar, digamos, a la madurez del ciudadano otra vez, ¿no? Naturalmente, O sea, que eso lo construye, es decir, los partidos tienen como obligación precisamente, entre otras muchas otras cosas, educar y construir cultura política y cultura social en la sociedad. Que también de eso no solamente el PRI, los partidos han estado totalmente concentrados en el poder y cómo van a ganar las elecciones, y han abandonado totalmente el tema de la cultura, de la construcción de la cultura política. y no es un fenómeno que hemos vivido nosotros en México en los últimos 6 años. Es decir, que el PAN se alíe con el PRD no era un contrasentido. No era bueno. Entonces, ¿para qué están los partidos políticos? Mira, estamos en el oportunismo, absolutamente, ¿no? Estamos en el mercado político, donde vemos este tipo de intentos. Ahora, yo creo que esto hay que diferenciarlo de lo que también en un momento va a necesitar el país, y ya lo necesita, que es la construcción de gobiernos de coalición, que intentó, ¿verdad?, este frente que abanderó Ricardo Anaya, pues intentaron construirlo, pero pues no lo construyeron, ¿no? Pero intentó construirlo desde la destrucción de su propio partido, exactamente, ¿no? desde la traición y la destrucción de su propio partido. Entonces, ese es un gran tema en la democracia mexicana. Entonces, el espectro político que desde tu punto de vista tendría que adoptar, vanguardista, de ocuparnos de los temas del siglo XXI, ¿sería un partido de centro? No, yo creo que tiene que ser tiene que ser una izquierda social, de centro, democracia cristiana. Una socialdemocracia, como lo definen sus documentos básicos, que es un centro izquierda, es una izquierda democrática. Ese es lo que tiene que ser el PRI. El PRI tiene que regresar y voltear a ver, a tratar de resolver el gran tema de la injusticia social. Tiene que volver a estar del lado del campesino, del indígena, de la gente más pobre de este país, que son los más. Y no a través de posturas demagógicas, no a través de que les voy a repartir el dinero a todos, no.
¿Cómo vamos a hacer una distribución más justa de la riqueza? Y si esto significa afectar privilegios, hay que afectar privilegios, cosa que, por cierto, no he escuchado en el próximo presidente de México, ¿eh? Claro, porque me parece que ahorita como que no saben cómo aterrizar todo lo que han dicho, ¿no? Sí, claro, bueno, no, y además es decir, tú estás diciendo que vas a estar con los pobres dándoles apoyo a los jóvenes, de apoyo a las madres solteras, de apoyo a los adultos mayores, sí, pero no me has dicho desde lo estructural cómo vas a resolver el problema de la pobreza. Y esa es una decisión técnica y es una decisión política A mí me también. preocupa un aspecto más técnico, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Bueno, también, ¿No? porque bueno, aquí de lo que tendremos que estar hablando es no de una economía para damnificados, sino una economía de la productividad. ¿Cómo vas a generar riqueza? Eso es lo que necesita el país. ¿Cómo vas a generar riqueza y cómo vas a hacerle para que esa riqueza llegue de manera igual a la mayoría de la Y población? cómo resolver en realidad los problemas estructurales Pues sí, y no nada más claro. darle la pintadita, ¿no? Efectivamente, ese es el gran tema. Ok, pues me ha agradado muchísimo esta plática contigo. Realmente ha sido bien aleccionadora, ¿no? De todo esto. Gracias, Daniel. Unas palabras finales. ¿Qué es lo que tú le dirías a la gente que votó por el PRI y que ve lo que está pasando? Y yo he platicado con gente, con ciudadanos, ¿no? Que dijeron, pues es que para mí MIDE es la mejor opción y todo esto, ¿no? Y ahorita están un poco confundidos porque dicen, pues, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer el partido? ¿Qué es lo que va? La gente tiene miedo de que esto se convierta en una cuestión autoritaria, ¿no? Pues están las condiciones dadas, mayoría en el Congreso, etcétera, etcétera. ¿Qué palabras tienes para estos priistas que se quedaron colgados de la brocha, digamos? Bueno, yo les diría a los priistas y a los no priistas que votaron por el PRI que le exijan al PRI, le exijan al priismo la reconstrucción de este partido. Es decir, que exijan que no muera, que no terminen de matar al PRI los que lo condenaron y tomaron decisiones para llevarlo a la tumba. Ese es lo que yo les exigiría. Pero yo también te diría que el PRI tiene una enorme deuda, no solamente con aquellos que votaron por él en esta ocasión, sino con el país entero. Porque si vamos a dejar que un gobierno que va a tener prácticamente el poder absoluto, lo vamos a dejar solo con el poder y lo vamos a dejar que haga lo que quiera, ese simple y sencillamente significa convertirse en cómplice de un autoritarismo que no puede tener buen fin. Y es el momento de tomar banderas, ¿no? ¿Cuáles son las es. banderas que va a tomar el PRI para presionar a este gobierno? Efectivamente. Ahora, el PRI no está acostumbrado a ser oposición. Pues que se acostumbre y que empiece a aprender. Claro, y es una conducta muy distinta, ¿no? Ser partido del poder a ser el partido de Y oposición. además yo te diría que ser oposición hoy, en el 2018, va a ser muy diferente, efectivamente, a ser oposición a como fue en el 2000 y como fue en el 2006. Es decir, a mí me tocó ser diputada federal en el 2006. Bueno, éramos muchos más diputados del PRI que los que son ahora. Y a mí me parece que en ese momento, si no supimos ser oposición, pero no era tan grave no saberlo ser, hoy es delicadísimo no saber ser un partido. Y es un mensaje igual que va para el PAN. Vigilando ¿no? al gobierno que viene, ¿eh? ¿Y cómo ves el espectro? No solamente del PRI, sino cómo ves, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el PRD. Mucha gente dice que va a desaparecer, el PAN. Ahí sí, yo creo que el PRD tiene una situación bastante más delicada, ¿no? Sí. Es decir, porque yo creo que su base social, su infraestructura está más rota y más en crisis que la del mismo PRI. Además, por esta razón tan sencilla, porque además los perredistas, pues seguramente van a terminar fugados hacia Morena. Hacia Morena. ¿No? Es decir, yo creo que las filas de Morena van a engrosarse aún más con muchos perredistas, ¿no? Que ya no se sienten representados o que simplemente ya no ven futuro en el PRD, ¿no? Y que no están de acuerdo con esta alianza con el PAN, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, finalmente México se está quedando sin izquierda, porque Morena no es izquierda.
Morena no es, primero no es un partido, como tú sabes, Sí, sí. y después este movimiento realmente no es un movimiento de izquierda, porque el discurso, lo que defiende, lo que persigue, hay una confusión, hay una melcocha, hay una combinación de cosas, ¿no? Pero un partido de izquierda, pues no lo es decir... Aparte es la ocurrencia, ¿no? O sea, esto que habías mencionado al margen un poquito del hecho de mover todas las secretarías de Estado. Digo, per se la idea no es mala, pero habría que planearse mucho mejor, o sea, no vas a... Tú no puedes descentralizar o desconcentrar así como así, ¿no? Imagínate Es decir, llegar a Campeche una secretaría completa, bueno, primero el caos de infraestructura que esto va a generar, luego segundo, pues vas a partir familias, porque yo conozco quien trabaja en una secretaría y quien trabaja en el claro. otro. Pues, Oye, ¿qué y va a también pasar? yo te diría que dentro de esta democracia que estamos viviendo, también habría que irle a preguntar al campechano, al michoacano, ¿no? Al veracruzano. ¿Qué pues, mira. opina de que de pronto te lleguen ahí 100,000, 200,000 chilangos, ¿verdad? Con costumbres, con ideas, a las cuales no están acostumbrados o que pueden chocar en determinado momento Claro. con los que viven ahí, acostumbrados a una calidad de vida porque tienen una población muchísimo menor a la de la Ciudad de México, y donde de pronto les vas a empezar a inundar y a llenar servicios públicos, escuelas, hospitales. Bueno, eso puede provocar también un choque Sí, y o una sea, crisis. mudar una secretaría es cosa de Claro. 3, 4 además, años, bueno, ¿no? No nada más así de Claro, y repente. además, bueno, a estas familias hay que darles buena calidad de vida. Muchas de ellas han adquirido créditos para comprar casas. ¿Qué va a pasar con esos créditos? Y sabes, ¿Qué va me a lo pasar dijo con una eso? persona, me dice, oye, pues yo me jubilo en 2 años. Claro, O sea, yo me tengo que ir, sí, por ¿no? supuesto. O sea, yo no me puedo quedar. Porque yo le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, como pensando, vas a renunciar. Pues es que yo me jubilo en 2 años, yo me tengo que ir, ¿no? supuesto. Y mi esposo se va a ir a otro estado. Claro, O sea, y tienes familias donde el esposo trabaja en la Secretaría de Educación Pública y otro en la Secretaría de Agricultura y otro más en la Secretaría de no sé qué. Estás partiendo un núcleo en un momento, Daniel, donde de lo que estamos hablando es la necesidad de reconstruir el tejido social, de lograr la unidad familiar precisamente como parte de la prevención de la violencia, de la prevención de la delincuencia. Y lo que estás provocando es una crisis social, quién sabe de qué magnitudes, ¿no? Y aparte unos gastos mucho mayores Claro. de los que realmente... Y además, bueno, lo primero que tendrías que hacer es también generar riqueza en todos esos estados. En la medida en que tú generes riqueza y desarrollo en el resto de los estados, en este momento automáticamente se te da la descentralización y la desconcentración. Pues lo que pasa con Querétaro, ¿No? ¿no? Muchos queretanos dicen, aquí parece Chilangolandia ¿Por 2, qué, ¿no? ¿Por qué tú o yo no nos vamos a vivir a Tlaxcala? ¿Por qué tú o yo no nos vamos a vivir a Tabasco? Porque sabemos que ahí no hay oportunidades de trabajo. Claro. En la medida en que haya oportunidades de trabajo en esos estados, hombre, muchos vamos a tomar la decisión de irnos acá, allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, ya con todas las oportunidades que ofrece ese Y tipo aparte de planeado, desarrollo. ¿no? Eso es lo Planeado. importante. Es lo importante Las aquí. cosas no deben ser de ocurrencia, deben ser planeadas. Pues yo te agradezco muchísimo, Al contrario, Beatriz, Daniel, gracias. esta oportunidad y de platicar gracias, contigo. por supuesto, a ese TLTV, esta oportunidad. Gracias. Y a nombre de Enrique Villarreal, mi nombre es Daniel Castillo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto. Astele.tv